Vamos a publicar varios videos sobre el tema de calentamiento por inducción electromagnética, siendo este el primero de la serie en donde hablaremos de nomenclatura y analogía hidráulica y algo de teoría del calentamiento por inducción. Para poder entender los principios básicos del calentamiento por inducción, primero se deben comprender algunas de las bases de la teoría de electricidad. Por tanto, primero vamos a definir algunos términos, después hablaremos de la teoría de inducción magnética y finalmente las bases del calentamiento por inducción. Definición de términos. Voltaje es la diferencia de potencial o presión eléctrica. La analogía hidráulica sería la presión de agua en kilogramos por centímetro cuadrado. La diferencia de potencial genera un flujo de corriente en un circuito. Su unidad de medida es el volt. Corriente eléctrica. El flujo de electrones en un conductor eléctrico es la corriente eléctrica. Su analogía hidráulica sería el flujo de agua en litros por minuto. Los electrones fluyen en realidad del polo negativo al positivo dentro del conductor. Sin embargo, la dirección convencional establecida es en el sentido contrario, y en base a esta convención se estableció la regla de la mano derecha para la dirección del flujo magnético. La unidad de medida es el ampere. La regla de la mano derecha nos dice que si apuntamos el dedo pulgar hacia la dirección de la corriente en un conductor eléctrico, las puntas de nuestros dedos contraídos nos indicarán la dirección de las líneas de flujo magnético. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere. La analogía hidráulica. A mayor altura de agua en el tanque, mayor será el flujo de agua. El equivalente eléctrico sería: a mayor potencial eléctrico o voltaje, mayor cantidad de corriente eléctrica. Menor altura de agua en el tanque, menor presión y menor flujo de agua. O sea, menor voltaje o potencial eléctrico, menor flujo de corriente eléctrica. La resistencia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. Su analogía hidráulica sería un reductor de flujo, como se muestra en la pantalla. La resistencia es usada para limitar el flujo de corriente eléctrica en un circuito, y su unidad de medida son los ohms. Corriente directa o corriente continua es la que no tiene variación en su intensidad en el tiempo, y es la suministrada por baterías o pilas o por fuentes de poder. Corriente alterna es la suministrada por la compañía de luz que usamos en nuestras casas, comercios e industrias, y que, como su nombre lo indica, es alternante y variable en el tiempo, y es producida por grandes generadores eléctricos a una frecuencia de 60 ciclos por segundo en nuestro país, y en otros países a una frecuencia de 50 ciclos por segundo. La frecuencia de la corriente alterna es el número de veces que una onda senoidal completa un ciclo, ya sea de voltaje o de corriente, en un tiempo de un segundo. La frecuencia es el número de ciclos por segundo, por tanto, un ciclo por segundo es un hertz, 1000 ciclos por segundo es un kilohertz, y 1.000.000 de ciclos por segundo es un megahertz. Otras formas de oposición al flujo de corriente es la reactancia. La reactancia capacitiva de los capacitores se opone al cambio de voltaje. La reactancia inductiva de los inductores o bobinas se opone al cambio de corriente eléctrica. La impedancia es la oposición total al flujo de corriente en un circuito que contiene resistencia y reactancia, y su unidad de medida es el ohm.
mostramos el símbolo eléctrico de un capacitor y arriba la foto de un capacitor de inducción de gran tamaño. A la derecha mostramos el símbolo de una bobina o inductancia potencia. Es el ritmo al que el trabajo es efectuado o el ritmo al que la energía es convertida o consumida. En términos eléctricos, potencia es igual a volts por amperes, o sea, P igual a V por I. Su unidad de medida son los watts. Y utilizando la ley de Ohm, tenemos que la potencia es igual a la resistencia por el cuadrado de la corriente, o también es igual al cuadrado del voltaje entre la resistencia. Ejemplo de potencia. Dos personas quieren mover piedras del mismo tamaño aplicando una fuerza determinada. La persona que tenga mayor potencia en los brazos y en las piernas será la que logre desplazar la caja en el menor tiempo posible. La diferencia entre uno y otro es la rapidez en el desplazamiento. Menos tiempo es equivalente a mayor potencia. Ley de Ohm. La ecuación que define la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico es la ley de Ohm. Si un volt es aplicado en las terminales de una resistencia de un ohm, hará circular una corriente eléctrica de 1 ampere a través de la resistencia. Su fórmula es igual a E igual a I por R, siendo E el voltaje en volts, I la corriente en amperes y R la resistencia en ohms. Campo magnético en un solenoide. Aquí mostramos la sección transversal de un solenoide o bobina multivuelta. Cuando al alambre conductor se le da forma de una bobina solenoide, se forma un campo magnético cuyas líneas de flujo siguen una cierta dirección de acuerdo al flujo de corriente en la bobina solenoide. Y usando la regla de la mano derecha sabremos la dirección del campo magnético. En este caso, colocamos nuestros dedos en dirección hacia el flujo de corriente en las espiras de la bobina y nuestro pulgar nos indicará la dirección del flujo magnético. Ley de Faraday. Si introducimos una barra metálica conductiva en el centro de la bobina solenoide, se induce un voltaje en la barra que genera una corriente eléctrica o corriente de Eddy, siendo el valor del voltaje inducido dependiente de la intensidad del flujo magnético y del ritmo de variación del mismo en el tiempo. Esta es la ley de Faraday. E igual a voltaje es igual al número de vueltas del solenoide multiplicado por la relación de variación del flujo magnético en el tiempo. Si el campo magnético es variable y alternante en dirección, la dirección del voltaje inducido en la barra y la corriente resultante también cambiarán su dirección al mismo ritmo de la del campo magnético. Aquí vemos una bobina solenoide fabricada en tubo de cobre, enfriado por agua para que no se funda al circular la corriente. Y vemos que el voltaje inducido en la barra genera una corriente que por efecto Joule genera calor rápidamente. Este calor es proporcional a la resistencia del material de la barra y por supuesto a la intensidad de la corriente inducida en la misma. Como vemos, la corriente inducida en la barra genera rápidamente calor en la misma. Este tipo de operación se utiliza para forja en caliente o para formado en caliente. Bueno, este sería el fin del capítulo 1 de nomenclatura. Les damos las gracias y les pedimos que prosigan con los siguientes capítulos. El siguiente será el calentamiento de masa por inducción para forja o formado en caliente. Muchas gracias y que tengan un buen día.